empezamos con el tema traumatismo cráneoencefálico. Muy bien, este es el hospital donde me he formado, en el Hospital Víctor Lasarte Echegaray, que también estuve durante un tiempo trabajando. Bueno, cuando hablamos del diagnóstico o la patología traumatismo encefalocraneal o encefalocraniano, vamos a hablar de aquella patología, ¿no?, que está relacionada con una lesión a nivel del encéfalo o del cráneo debido a un evento traumático, ¿no? En la mayoría de los casos, este evento traumático corresponde a un accidente de tránsito o a caídas de altura. Entonces, a eso se refiere, ¿no? A lesión ya sea del continente, que en este caso es el cráneo, o de su contenido, que en este caso es el encéfalo, a raíz de un evento traumático. Muy bien. Con respecto al TEC, es una causa importante de discapacidad, de muerte y de costos hospitalarios. Recording in progress. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un TEC a veces requieren de mucha estancia hospitalaria, son pacientes a veces, en el caso de los TEC severos, que tienen muchas secuelas y que esto conlleva a un mayor costo hospitalario. Afecta al 2% de la población al año. ¿Qué es importante saber? De que de acuerdo al grado de TEC, hay un porcentaje de hemorragias intracraneales, ¿no?, que pueden presentar de acuerdo al grado de TEC. En el caso del TEC severo, más o menos hay un porcentaje del 25 al 45% de que el paciente tenga algún tipo de hemorragia intracraneal. En el caso del TEC moderado, del 3 al 12%. Y en el caso de TEC leve, 1 de cada 500 casos. Con esto nos podemos dar cuenta que a medida que el grado de TEC es mayor, ¿no?, en el caso del TEC severo, es mayor la probabilidad de que encuentre algún tipo de lesión encefálica, en este caso las hemorragias. Con respecto a la tasa de mortalidad, en los últimos 25 años ha disminuido, ¿no?, del 50, incluso se ha reducido a la mitad, ¿no? Y esto es debido a que existe una guía de manejo, una guía en la cual ha habido un consenso entre neurocirujanos, neurólogos, intensivistas, emergenciólogos, y se llegó a un manejo adecuado hay una guía del Brain Trauma Foundation, ¿no?, que es el BTF, en el cual se hace el manejo del TEC severo. Y eso ha disminuido notablemente la mortalidad del 50 a 25%. Con respecto al TEC, el TEC se puede clasificar de acuerdo al mecanismo de la lesión, de acuerdo a la severidad o de acuerdo a su morfología. De acuerdo a su mecanismo, lo podemos clasificar en cerrada o penetrante. ¿Cuándo distinguimos entre cerrada y penetrante? Cuando hay una solución de continuidad a nivel de las meninges, en este caso la dura madre. Si no hay ruptura, cerrada. Si hay ruptura, penetrante. En el mecanismo cerrado tenemos de que encontramos los traumatismos de alta velocidad y los de baja velocidad. De alta velocidad, los accidentes que he mencionado, ¿no?, que están como primera causa de TEC. Y de baja velocidad, las caídas de altura o la agresión por terceros, ¿no? Con respecto al trauma penetrante, en el trauma penetrante encontramos un desgarro dural. Hay abertura, solución de continuidad en la dura madre. Encontramos aquí las heridas por arma de fuego y las heridas por arma blanca, ¿no? Arma blanca, tenemos cuchillos, ¿no?, cualquier objeto punzocortante.
Con respecto a la severidad, aquí viene ya la clínica del paciente, el Glasgow del paciente. Tenemos TEC leve, Glasgow 14-15 puntos, un TEC moderado de 9 a 13 puntos y un TEC severo de 8 puntos a menos. El paciente que tiene un TEC severo está en coma. Glasgow de 8 puntos a menos es un paciente que está en coma y que necesita, por lo tanto, de intubación orotraqueal. Con respecto a la morfología, tenemos según la estructura en la cual está afectada. Sabemos que el cráneo tiene una mitad superior que se llama bóveda de cráneo, ¿no? Bóveda de cráneo, y tenemos una mitad inferior que se llama base de cráneo. Con respecto a la bóveda de cráneo, ¿no? Podemos tener fracturas lineales, ¿no? En la cual no está por debajo de la tabla interna el foco de fractura, y deprimida cuando está por debajo, el foco de fractura se encuentra por debajo de la tabla interna. Fractura de base cráneo pueden haber, se clasifican de acuerdo si hay pérdida o no del líquido cefalorraquídeo o si hay compromiso o no del séptimo par craneal. Con respecto a las lesiones intracraneales, ¿no? Con respecto a las lesiones intracraneales tenemos focales y difusas. Cuando hablamos de focal, toda aquella lesión que esté circunscrita, ¿no? Aquella lesión que sabemos que tiene, está muy delimitado o que está bien delimitado dentro de compartimiento intracraneal. ¿Y cuáles son esas lesiones focales? Todas aquellas hemorragias, como por ejemplo el hematoma epidural, la hemorragia subdural, el hematoma intracerebral o intraparenquimal. Con respecto a las difusas, las lesiones difusas son aquellas en las cuales no sabemos dónde empieza o dónde termina la lesión. Son menos circunscritas, ¿no? Por eso se llaman difusas. Y aquí encontramos a la concusión y la lesión axonal difusa. Con respecto a los pacientes que tienen un TEC, nosotros tenemos que evaluar 3 puntos importantes en el TEC. El TEC vamos a evaluarlo a través de la escala de Glasgow, segundo a través de las pupilas y tercero a través de la parte motora. Entonces, en nuestra evaluación neurológica, la herramienta principal y más común que nosotros usamos en TEC va a ser la escala de coma de Glasgow, que es aquella que me va a determinar la severidad del TEC. Además, no solamente me determina la severidad, sino también pronóstico, ya que si tenemos un TEC, por ejemplo, que tiene de Glasgow 3 a 4 puntos, un TEC severo, ¿no? La probabilidad de mortalidad tenemos aproximadamente, si tenemos con Glasgow 3, 4 puntos, que es de un 98-99% de mortalidad. Entonces, también nos permite dar predicción de mortalidad en los pacientes. El Glasgow es bueno tomarlo en las mejores condiciones posibles. A veces va a haber puntajes inexactos de Glasgow si el paciente presenta alguna condición que pueda alterarlo. Por ejemplo, los pacientes que están bajo los efectos de sedación. Por ejemplo, pacientes que están bajo el efecto de sedación, bajo los efectos de, por ejemplo, alcohol, de drogas. Los pacientes que tienen un trauma facial, ¿no? El trauma facial a veces no permite una adecuada abertura palpebral, ¿no? En la cual no se puede medir bien el Glasgow. De repente factores fisiológicos como por ejemplo la hipotensión o la hipoxia, en el cual sabemos que los pacientes que están hipotensos o hipóxicos tienen una menor respuesta neural, por lo tanto van a estar menos vigiles. Entonces va a haber una alteración también de Glasgow. Entonces, primero corregir la hipotensión y la hipoxia para poder evaluar adecuadamente el Glasgow. Con respecto a la escala de Come-Glasgow, es una escala neurológica en el cual tiene un puntaje mínimo de 3 puntos, un puntaje máximo de 15 puntos, y tiene 3 componentes, ¿no? La apertura ocular,
la respuesta motora y la respuesta verbal. La apertura ocular, ¿no? Como ven aquí, tiene máximo una puntuación de 4 puntos. En la que hay que tener, saber evaluar adecuadamente es en la parte motora, en la respuesta verbal, en la cual tenemos de que una posición de decorticación, como vemos acá la figura, que es la postura flexora, ¿no? Una postura flexora anómala, esa es la postura de decorticación, tiene un puntaje de 3 puntos, mientras que una respuesta extensora, como vemos, la extensión de miembros superiores e inferiores, esta es la postura de descerebración y tiene un puntaje de 2 puntos. Con respecto a la parte verbal, ¿cuándo el paciente tiene una respuesta confusa y cuándo tiene una respuesta inapropiada? La respuesta confusa es, por ejemplo, yo me acerco como examinador, me acerco al paciente y le pregunto al paciente, ¿cómo se llama? De repente me dice, Pedro. ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. ¿En qué año estás? Estoy en el año 1850. Entonces, el paciente tiene una respuesta, digamos, coherente con el tiempo, pero no es la respuesta correcta. Entonces, hablamos de una respuesta confusa. Por ejemplo, tenemos el otro caso de un paciente que nos acercamos y le preguntamos, ¿cuál es tu nombre, Pedro? ¿Cuántos años tienes? Ayer madre te dice, ¿dónde estamos? De repente estamos viéndolo en el hospital, te dice, estoy en una escuela, estoy en mi colegio, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es una respuesta por otra. Entonces, en esos casos hablamos de una respuesta inapropiada. Muy bien, importancia del Glasgow del paciente, como dijimos, 8 puntos menos, intubación orotraqueal y también factor pronóstico. Hay aquí algunos datos estadísticos en el cual se dice que cuando tenemos un Glasgow inicial de 3 a 5 puntos, se predice malos resultados en más del 60% de los casos. Y cuando tenemos un Glasgow 3 puntos, aproximadamente solo un 13% tiene buenos resultados funcionales dentro de los primeros 6 meses. Cuando tenemos 3 puntos más pupilas midriáticas reactivas, el paciente muerte inminente, 97-98% de mortalidad. Muy bien, algunos factores independientes de mortalidad tenemos a la edad del paciente. Es lógico que un paciente que tenga mayor edad, ¿no? Un paciente de edad avanzada tenga mayor riesgo de mortalidad. Aquel paciente que tenga menor reactividad pupilar, como por ejemplo en las pupilas midriáticas reactivas, mayor riesgo de mortalidad. Es también lógico que si tenemos una lesión cerebral de acuerdo a la extensión de la lesión, va a ser peor el pronóstico. O que tenga una lesión aparte de una lesión cerebral. De repente es un accidente de tránsito y el paciente tiene de repente un traumatismo abdominal cerrado. ¿Quién va a tener peor pronóstico? El que tiene, lógicamente, aparte de una lesión cerebral, también algún traumatismo adicional, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la extensión de lesiones extracraneales. Con respecto a la reactividad pupilar, importante, ¿por qué evaluar las pupilas? Las pupilas, vamos a encontrar 3 tipos de pupilas: la pupila anisocórica, las pupilas midriáticas y las pupilas mióticas. Con respecto a la pupila anisocórica, ¿cuándo se habla de anisocoria? Cuando una de las pupilas está dilatada. Y el lado dilatado te va a hablar del lado de la lesión. Usualmente la lesión en la cual hay pupila anisocórica es por lesión del tercer par craneal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene anisocoria izquierda, la lesión va a ser del tercer par craneal izquierdo. Es ipsilateral, al lado de la lesión. Cuando encontramos pupilas midriáticas, es decir, pupilas dilatadas, como vemos aquí, ¿no? Las pupilas dilatadas podemos verlo en lesiones del bulbo raquídeo. Y cuando tenemos pupilas mióticas, es decir, pupilas pequeñas, son más frecuentes en lesiones del puente, ¿no? En las regiones de la región pontina, en el puente. Muy bien, con respecto a la parte motora, el examen motor. Cuando hablamos de examen motor, tenemos que hablar de una estructura o de una vía importante que es la vía córtico-espinal.
¿Por qué se llama vía córtico-espinal? Se llama así porque nace de la corteza cerebral y se va a trasladar hacia la médula espinal, pues se llama córtico-espinal. ¿Cuál es el recorrido de esta vía córtico-espinal? Empieza en la corteza motora, ¿no? ¿Y dónde encontramos la corteza motora? En el óvulo frontal, ¿no? En la corteza prerolándica, es decir, adelante de la cisura de Rolando. Ahí encontramos la corteza motora. Esta vía va a atravesar los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y va a llegar a través de los pedúnculos, va a llegar hacia el tronco encefálico. Una vez en el tronco va a atravesar mesencéfalo, puente y va a llegar al bulbo. En el bulbo, en una zona llamada pirámides, va a hacer la decusación. Por eso se llama decusación piramidal. Y por eso es que también la vía córtico-espinal se llama también vía piramidal. Se hace la decusación a este nivel, en el bulbo raquídeo, en una zona que se llama pirámides, las pirámides del bulbo raquídeo, y se van al lado contralateral. ¿Qué pasaría si hay una lesión a nivel de la vía córtico-espinal izquierda? Se va a afectar la parte motora contralateral, es decir, se produciría una hemiparesia o una hemiplegia del lado derecho. Entonces, esa es la manera de interpretar la vía córtico-espinal. Con respecto a la clasificación de TEC, en el TEC sabemos que tenemos TEC leve, moderado y severo. La mayoría de los TECs que llegan a la emergencia, la mayoría son TEC leves, ¿no? El 80% de los casos TEC leve. TEC moderado en un 10% y el TEC severo en un 10%. ¿Para qué es importante, no, la evaluación de Glasgow también? Porque a través de Glasgow podemos determinar el riesgo de lesión encefálica. Si tenemos un paciente que tiene Glasgow 15, la probabilidad de que tenga una lesión cerebral es del 2 al 3%. Es bien baja. Cuando un paciente tiene Glasgow 14 puntos, miren cómo se triplica a 7 a 8%. Y en un paciente que tiene Glasgow 13 puntos, miren cómo se vuelve 12 veces más frecuente, ¿no? A 25%. Entonces, tenemos que a medida que cae el Glasgow del paciente, mayor es el riesgo de lesión encefálica. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que si tenemos un paciente con Glasgow 14 puntos a menos, de todas maneras es necesario un estudio imagenológico, como en este caso el examen de elección en el TEC es la tomografía cerebral sin contraste. Clasificación de lesión cerebral. La lesión cerebral puede ser primaria o secundaria. ¿Cuándo hablamos de lesión primaria, doctores? Primaria hablamos cuando es aquella que se produce directamente por el TEC. Por ejemplo, me golpeo y, qué sé yo, se rompe un vaso sanguíneo, se rompe un axón. Entonces, ese es el daño directo por el traumatismo. La lesión que resulta directamente por el TEC se llama lesión primaria. Y las lesiones pueden ser, como ya dijimos, focales o difusas. Las focales, todos los hematomas, todas las hemorragias. La difusa, lesión axonal difusa, como su nombre lo dice, y la conmoción cerebral o concusión. Con respecto a la lesión secundaria, como su nombre lo dice, secundaria a algo, ¿no? Secundaria a una lesión primaria. Es decir, secundaria a una lesión focal o secundaria a una lesión difusa. Aquí entran a tallar en la lesión secundaria todos aquellos mecanismos de daño celular, ¿no? Todo aquello que origine daño celular y que te conlleve a isquemia, hablamos de lesión secundaria, ¿ya? Y todo ese daño celular es secundario a este tipo de lesiones, a las focales o a las difusas. Lesión cerebral primaria, como dijimos, resultante directo del TEC. Puede ser por un trauma penetrante,
Como dijimos, miren acá esta imagen tomográfica en la cual vemos una herida por arma de fuego. ¿Cómo sé que esto es una herida por un proyectil o por arma de fuego? Porque emite un destello, ¿no? Este brillante que se ve alrededor como rayos de luz, eso lo emiten las heridas por arma de fuego. Y miren cómo la bala ha originado una fractura de cráneo y el foco de fractura se ha metido dentro del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, eso es lesión cerebral primaria, el daño que se produce directamente por el mecanismo de lesión. Con respecto al traumatismo contundente, hay una lesión por de repente lo golpea o de repente se cae de altura y se golpea contra un objeto contuso. Entonces, existe un mecanismo de golpe y de contragolpe. El mecanismo de golpe es aquella que produce una lesión en el lugar del impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí se impacta y aquí hay la lesión. Pero por el mecanismo de contragolpe, es decir, el cerebro se desplaza contra la tabla interna del cráneo y se puede golpear en un lugar distinto al lugar del impacto. Entonces, eso se llama lesión por contragolpe. Entonces, podemos tener un paciente que tiene una lesión cerebral primaria en el sitio del impacto o en un lugar distante, ¿no? Por el mecanismo de contragolpe. Vamos a hablar de cada una de las lesiones focales. Cuando hablamos de lesiones primarias focales, vamos a hablar del hematoma epidural. El hematoma epidural es aquella colección de sangre, como su nombre lo dice, epi, encima, dural, duramadre, encima de la duramadre. Entonces, ¿dónde se encuentra esta sangre? La sangre lo vamos a encontrar entre el cráneo, ¿no? Entre la tabla interna del hueso, el craneal, y tenemos entre la duramadre. El origen más frecuente es la ruptura de la arteria meningia media. ¿Qué es lo más frecuente? Que se den en pacientes jóvenes, generalmente entre los 20 a 30 años. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Son pacientes generalmente que tienen el TEC, ¿no? En las cuales pierden la conciencia, pasan un intervalo de tiempo, la recuperan parcialmente o completamente la conciencia y luego hay un deterioro neurológico progresivo, ¿no? ¿Cuál es la característica tomográfica? Se ve como una imagen biconvexa, ¿no? Biconvexa, un lente biconvexo y totalmente hiperdensa, ¿no? De color blanco. ¿Cuándo hablamos de hiperdensa? Desde ahora siempre, cuando hablemos de tomografía, vamos a hablar de densidades. Mientras más denso sea la lesión, más blanco se va a ver. Mientras la lesión sea isodensa, se va a ver igual al parénquima cerebral. Y cuando la lesión es hipodensa, se ve negruzca con respecto a el parénquima cerebral. Hematoma subdural. ¿Por qué se llama hematoma subdural? Porque la sangre se encuentra en el espacio subdural. El espacio subdural es un espacio virtual, ¿no? En el cual se encuentra justamente entre la duramadre y la aracnoides. Usualmente estas están tapizadas, pero el espacio subdural a veces tiene también la misma duramadre, tiene una duramadre parietal y una visceral. Y estas dos capas, a veces que están pegadas, tienen un espacio virtual, pero cuando se llena de sangre, estas capas que están pegadas se pueden abrir de esta forma y hacer una colección de sangre. Entonces a eso le vayamos a llamar hematoma subdural. El hematoma subdural se puede clasificar y se puede clasificar según el tiempo de evolución. Según el tiempo de evolución, si se da entre el primer y tercer día, se va a llamar agudo. Si se da entre el día 4 y 21, subagudo. Y si se da después del día 21, va a ser crónico. Cuando hablamos de densidades, ¿no? También nosotros podemos más o menos estimar el tiempo de acuerdo a la densidad.
Si tenemos que se den los 3 primeros días, se habla de una lesión hiperdensa, aguda. Hiperdensa se va a ver color blanco. Cuando hablamos de isodenso, cuando tiene el mismo color. Miren cómo se ve la imagen del mismo color. Y cuando vamos a hablar de crónico, cuando se ve de color negruzco, hipodenso o crónico. ¿Cómo es la imagen típica en la tomografía? La imagen de media luna. Como estamos viendo, aquí está la media luna, ¿no? Acá está media luna. Aquí en este caso es bilateral. Entonces, a eso nos vamos a referir con el hematoma sudural agudo. Y generalmente, ¿por qué se produce? Por la ruptura de las venas puente. Las venas puentes son venas que atraviesan la dura madre, ¿no? Atraviesan, perforan la dura madre y su desgarro puede producir este sangrado en este espacio virtual. De estos 3, el que tiene alta mortalidad en las primeras 24 horas es el hematoma sudural agudo. Aproximadamente del 60 a 90% de los casos. Cuando hablamos de contusión hemorrágica o de hematoma intraparenquimal. Contusión hemorrágica, vamos a hablar que la mayoría se dan en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. ¿Cuál es la lesión clásica? En sal y pimienta. ¿Sal por qué? Sal de color blanco, ¿no? La pimienta de color negruzco. Entonces vamos a ver estas lesiones, ¿no? Blancas, ¿no? Colores pequeños, focos de hemorragia de color blanquecino y alrededor de un color negruzco, ¿no? Estas van a ser las clásicas imágenes en sal y pimienta correspondientes a una contusión hemorrágica. Ahora, estas contusiones, en algunos casos con la evolución entre los días 3 a 7, evolucionan y se pueden agrupar estos pequeños focos hemorrágicos y se pueden producir una agrupación de todos estos focos hemorrágicos y evolucionar hacia un hematoma intraparenquimal, como estamos viendo en este caso, ¿no? Esto ya es diferente a esto porque acá son pequeños focos hemorrágicos y el hematoma intraparenquimal ya es un gran foco hemorrágico, como podemos verlo. Ahora, el hematoma intraparenquimal no necesariamente se origina de una contusión hemorrágica, también puede haber hematoma intraparenquimal de novo, ¿no? Por el mismo TEC secundario a un TEC directamente. Cuando hablamos de lesión axonal difusa, cuando tengamos un paciente que nos llega a la emergencia y por así decir llega con Glasgow 7 puntos, ¿no? Tiene 7 puntos. Yo por eso le pido una tomografía y la tomografía o mi resonancia magnética sale negativa, entonces yo lo vuelvo a evaluar el paciente y el paciente sigue con Glasgow 7 puntos. Entonces, ese paciente hablamos que tiene un coma prolongado por encima de las 6 horas, ¿no? Y si tiene un coma prolongado y en el cual yo no logro evidenciar alguna lesión focal que me justifique ese Glasgow, yo puedo postular el diagnóstico de lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, a veces nosotros podemos encontrar algunos indicios, ¿no? De que se podría tratar de una lesión axonal difusa. Por ejemplo, en este caso vemos una resonancia magnética con pequeñas lesiones puntiformes, ¿no? En la región, en la línea media parasagital, ¿no? En la cual podemos inducir que esto es por una lesión axonal difusa. ¿Por qué se da la lesión axonal difusa? Porque se rompen los axones, ¿no? Hay una desconexión neuronal. Cuando hablamos de conmoción o de concusión cerebral, cuando se pierde cualquier función neurológica, se pierde la función neurológica, pero se recupera. Usualmente se recupera dentro de las 6 primeras horas. Entonces, en esos casos vamos a hablar de conmoción o de concusión cerebral. Y usualmente las tomografías pues, van a ser negativas, son negativas las tomografías. Entonces, el paciente, por así decir, un ejemplo, llega con disartria, ¿no? Por un TEC, llega con disartria, se evalúa a las 3 horas y el paciente mejoró. Se le pidió una tomografía y fue negativa. Y el paciente mejoró espontáneamente. A eso se llama conmoción cerebral.
cualquier alteración de la función neurológica que se resuelve dentro de las primeras 6 horas. Cuando hablamos de lesión cerebral secundaria, hablamos, como mencionamos, de todos aquellos eventos celulares que te van a llevar a isquemia, ¿no? Estos cambios celulares se dan por la lesión primaria, es a raíz de la lesión primaria, ¿no? ¿Y qué factores intervienen en este daño celular? Encontramos una serie de factores locales y una serie de factores sistémicos. ¿Cuáles son los factores locales? Aquellos que se dan dentro del cerebro. Y los factores sistémicos, aquellos que se dan en la circulación, en la parte circulatoria y en la parte respiratoria, en la parte ventilatoria, ¿no? Dentro del cerebro, ¿qué se da? Factores locales como la presión de perfusión cerebral. ¿Qué más se encuentra? Otro factor, la presión intracraneal. Con respecto a los factores sistémicos, tenemos la hipoxia y la hipotensión. Entonces, yo tengo que trabajar sobre estos factores para poder mejorar, ¿no? O de evitar el daño celular y por lo tanto que mi paciente no progrese a isquemia. ¿Cómo yo puedo hacer? Mejorando la presión de perfusión cerebral. Tengo que mejorarla. ¿Cómo lo puedo mejorar? Con solución isotónica o vasopresores. Controlando la PIC. Tengo que disminuir la presión intracraneal. Los pacientes que tienen TEC moderado o severo usualmente sufren de un problema que les origina directamente la muerte, que es la hipertensión intracraneal. Entonces yo, por lo tanto, tengo que controlar la presión intracraneal. ¿Y cómo lo controlo? Con manitol o con solución hipertónica. Con respecto a los factores sistémicos, sabemos que el principal metabolito del cerebro es el oxígeno, es un metabolismo oxidativo. Entonces nuestro cerebro necesita oxígeno, ¿no? Que se transmita por la vía ventilatoria adecuadamente y oxígeno que se transmita por la vía circulatoria. Entonces mi paciente tiene que saturar bien, tener buena saturación de oxígeno y tiene que tener una presión arterial por encima de los 90 milímetros de mercurio, la sistólica. Muy bien, entonces, a todo esto, ¿qué es isquemia, no? Tenemos que conocer los términos. Isquemia es aquel flujo sanguíneo inadecuado que no satisface las demandas metabólicas del cerebro. Eso es isquemia. Sabemos que el 95% del metabolismo cerebral depende del oxígeno. El oxígeno es importante para que funcione el cerebro. ¿Cómo llega el oxígeno al cerebro? Por la circulación, ¿no? Por la circulación y a través del oxígeno capilar. Con respecto al manejo del TEC. El TEC se maneja según la guía de la TLS como cualquier politraumatismo, a través del ABCDE. Entonces, si tenemos un paciente con TEC, se supone que es secundario el TEC a un evento traumático que puede originar lesión en cualquier parte, un traumatismo abdominal, una fractura de cadera, qué sé yo, un traumatismo torácico. Entonces, tenemos que guiarnos en el guía de la TLS a través del ABCDE. A, que significa vía aérea, ¿no? Y estabilización de la columna cervical. Es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 8 puntos menos, intubar al paciente y poner un collarín cervical. Luego pasamos a la parte B, que es la parte de la ventilación. Aquí entra a tallar el examen físico, torácico, inspección, palpación, percusión, auscultación del tórax, para determinar si no hay hemotórax o un neumotórax, en las cuales hay que resolver primero eso para poder pasar al siguiente parte, ¿no? Que sería la circulación. La circulación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en la circulación? Buscar focos de sangrado. Usualmente los focos de sangrado o hemorragias externas
o focos internos, como por ejemplo, foco abdominal, focos de fractura de cadera, entre otras. Y además en la circulación hay que actuar, no solamente buscar hemorragias, sino también hay que actuar, hay que colocar 2 vías endovenosas permeables con Avocac 18. Y luego, una vez que ya al paciente lo estabilicé, recién voy a la parte ya a evaluar adecuadamente a mi paciente. Glasgow, pupilas y la parte motora, que ya lo hemos mencionado previamente. Y una vez que yo ya digo el grado, ¿no? Yo ya recién puedo ir a la parte de exposición, exponer al paciente, desvestirlo para ver si no hay alguna otra lesión. Y luego de esto ya, de haber seguido nuestra guía de la TLS, vamos a pedir nuestros exámenes, ¿no? Lo que sea necesario, qué sé yo, una radiografía de tórax, si estoy sospechando de un hemotórax, de repente, en el caso de un TEC, una tomografía cerebral. Muy bien, en nuestro caso, TEC, ¿cuándo pedir tomografía? Y esto sí es importante mecanizarlo. Cuando tenemos Glasgow 14 o puntos o menos, no hay duda, tomografía en todos los casos. 14 o menos, TAC, siempre. ¿Cuándo es la duda? Cuando hay Glasgow 15. Si tenemos Glasgow 15 y el paciente no tiene ningún factor de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que tenga trastornos de la coagulación, que esté drogado, que esté alcoholizado, que sea un mayor de edad, que tenga alguna enfermedad demencial, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, que lo hayan operado previamente, que tenga convulsiones, que haya tenido amnesia retrógrada, cefalea persistente, vómitos repetidos en 3 o más oportunidades, si el paciente tiene otorragia, si tiene rinorraquia, convulsiones, si ha habido pérdida de conciencia. En esos casos se tiene que pedir tomografía cerebral. En esos casos. Si el paciente no tiene ninguno de estos problemas, se le puede enviar de alta con recomendaciones. Muy bien, ese es el algoritmo del TEC leve, que es la mayoría de los casos que se les va a presentar en la emergencia. En el caso del TEC moderado, el TEC moderado se trata como un TEC leve. El 90% de los pacientes va a mejorar en las primeras 24 horas. El 10% de los pacientes se va a empeorar. Y estos pacientes son los que hay que manejarlos como si se tratara de un TEC severo. Entonces vamos al manejo del TEC severo. Aquí es donde hay que tener muy bien en nuestras mentes, ¿no? Cómo es el manejo de estos pacientes, ya de manera mecanizada. Tenemos que el paciente tiene que ser intubado, de todas maneras, tiene que haber una estabilización cardiopulmonar, la presión arterial tiene que estar sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque como dijimos, la hipotensión y la hipoxia te lleva a isquemia cerebral. Por lo tanto, tengo que tener buena presión arterial sistólica. Tengo que tener una buena saturación de oxígeno, más del 90%. Y tengo que tener buen hematocrito, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la hemoglobina que transporta el oxígeno, ¿no? Como oxihemoglobina. Por lo tanto, debemos tener un buen hematocrito por encima del 30%, ya que sabemos que el oxígeno es el principal metabolito cerebral. Muy bien, la presión de perfusión cerebral tiene que estar tiene que mejorar la presión de perfusión cerebral por alrededor de los 60 milímetros de mercurio. ¿Y cómo yo logro esto? A través de soluciones isotónicas, ¿no? Cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Solución isotónica. Y a través del uso de vasopresores. ¿Qué vasopresores conocemos? Dopamina, noradrenalina. La presión intracraneal tiene que estar por debajo de los 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo se consigue esto? A través del uso de manitol. Manitol al 20% o solución hipertónica. ¿Qué es lo que suelo recomendar en la emergencia? Cuando usamos manitol, lo usamos a una dosis para un paciente de peso estándar de entre 60 a 70 kilos, usamos 300 cc a chorro, ¿no?
Y luego utilizamos dosis de mantenimiento de 150 mililitros endovenoso cada 4 a 6 horas. Entonces, hacemos manejo con manitol al 20%, con 300 cc a chorro, stack, y luego 150, es decir, la mitad de la dosis, cada 4 a 6 horas. O también otra opción es el uso de la solución hipertónica. La solución hipertónica se da a través de 1 a 2 mililitros por cada kilo de peso, cada 4 a 6 horas. De 1 a 2 mililitros por cada kilo de peso, cada 4 a 6 horas. ¿Cuándo se hace profilaxis antibiótica? Se hace profilaxis antibiótica, ¿por qué? Porque estos pacientes están intubados y por lo tanto pueden introducir gérmenes a través del tubo orotraqueal. Usualmente empleamos ceftriaxona. Ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas. Estos pacientes son pacientes postrados, por lo tanto, son pacientes que van a favorecer la estasis sanguínea, ¿no? Por lo tanto, riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Qué se puede usar? Vendaje de miembros inferiores. Profilaxis anticonvulsiva. ¿Cómo prevengo las convulsiones? Con el uso de fenitoína. La fenitoína la damos a dosis de 100 miligramos endovenoso cada 8 horas para prevención convulsiva. Para prevenir qué tipo de convulsiones, las convulsiones tempranas, es decir, aquellas que se dan en los primeros 7 días después del TEC. ¿Qué más debemos hacer? Profilaxis gástrica. Los pacientes con TEC son pacientes que pueden presentar en su evolución hemorragia gastrointestinal por las úlceras gastrointestinales de estrés, ¿no? Las úlceras de Cushing. Entonces, esta profilaxis gástrica se puede hacer con omeprazol o con ranitidina. Y la nutrición, que es importante, iniciarla de preferencia entre las 48 a 72 horas por sonda nasogástrica. Se hace nutrición enteral porque son pacientes que no pueden deglutir adecuadamente por el compromiso importante del nivel de conciencia. Con respecto a las fracturas de cráneo, las fracturas pueden ser, como dijimos, de la mitad superior, bóveda, o pueden ser de la mitad inferior, la base de cráneo. ¿Cuáles son, digamos, las que se pueden diagnosticar por una simple radiografía? Son las fracturas de bóveda de cráneo. La bóveda de cráneo se puede ver con una radiografía, pero las de base cráneo no se pueden evidenciar con una radiografía. Entonces, se tiene que pedir en estos casos, cuando se sospecha fractura de base cráneo, se tiene que pedir una tomografía. ¿Cuáles son los signos de fractura de base cráneo? Encontramos que puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la fosa nasal o por conducto auditivo. Si sale líquido cefalorraquídeo por la cavidad auditiva, eso se llama otorragia, ¿no? Y si es sangre, otorragia. Si es por la cavidad nasal, si es sangre, epistaxis. Si es líquido cefalorraquídeo, rinorraquia. Muy bien. Si el problema es que sale líquido cefalorraquídeo por la fosa nasal, la fosa nasal se comunica con la fosa anterior, mientras que el conducto auditivo se comunica con la fosa media. Y aquí vamos a hacer un recordar de anatomía para que ustedes se den cuenta de lo que estoy mencionando y por qué es que se da esa forma. Tenemos que la base cráneo, acá tenemos una imagen de la base cráneo, tenemos dos reparos anatómicos, uno, el ala menor del esfenoides, y dos, la porción petrosa del hueso temporal. Ya, por delante del ala menor del esfenoides, todo esto de acá, que está por delante del ala menor, se llama fosa anterior. Lo que está entre el ala menor y la porción petrosa del hueso temporal se llama fosa media. Y lo que está por detrás de la porción petrosa se llama fosa posterior. Entonces, si nosotros sabemos esto, vamos a podernos dar cuenta de que
¿quién se va a encontrar justamente en el centro de la parte de la fosa anterior? Encontramos por acá el etmoides. Y el etmoides viene a ser el techo de la fosa de la cavidad nasal. O sea que si tenemos una fractura por aquí en la fosa anterior, podemos tener problemas de fuga del SR por las fosas nasales. En el caso de la porción petrosa, la porción petrosa se encuentra atravesada por el conducto auditivo interno. Por acá se encuentra el conducto auditivo interno. Por lo tanto, si tenemos una lesión acá en la porción petrosa, ¿no? Vamos a tener una otorraquia o una otorragia. Sobre todo, ¿en qué tipo de fracturas? En las de piso medio, como se ve aquí, ¿no? Entonces, según esta foto que vemos aquí, en esta diapositiva, vemos un trazo de fractura en la fosa media. Por lo tanto, el paciente, ¿qué podría tener clínicamente? Podría tener una otorragia, podría tener otorraquia. Eso ya depende de cada paciente. Hay unos signos clásicos clínicos en la cual podemos encontrar ojos de mapache. Los ojos de mapache son por las fracturas de piso anterior. Y el signo de Battle, que es una equimosis retroauricular, lo encontramos en las fracturas de piso medio. Acá tenemos unos ejemplos de los tipos de fractura, ¿no? Vemos, por ejemplo, una fractura de bóveda craneal, una fractura lineal, ¿no? Como vemos aquí. Y vemos la diferencia con una fractura deprimida, ¿no? En el caso de la fractura deprimida, se encuentra el foco de fractura por debajo de la tabla interna. Se encuentra invadiendo al parénquima cerebral, como se ve en este foco de fractura. Vemos acá que la forma de ver las fracturas de base cráneo son a través de una tomografía. Acá tenemos una fractura de la fosa media, ¿no? Como se puede evidenciar acá, esta es la fractura. Y vemos acá una fractura del piso anterior, ¿no? De la fosa anterior. Muy bien. Eso es la bibliografía con respecto al tema que se ha presentado. Muy bien, doctores, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla. A ver, doctores, si hubieran preguntas con respecto al tema. Si hubieran preguntas, pueden levantar la mano. Si ha quedado todo claro, también pueden comunicármelo a través del chat. Todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien, pues muchachos. Gracias, disculpen la demora. He tenido un día bien complicado acá en el hospital. Y sigo en el hospital. Muchas gracias por su atención. Igualmente voy a estar enviando el link de la clase para los alumnos que quisieran repasar el tema. Muy bien, Está bien, doctores. doctor, gracias. Todo claro. Gracias. Hasta luego.